En el umbral de la historia antigua surge una ciudad cuyo nombre ha resonado a través de los siglos: Alejandría. Fundada en el año 331 a.C. por Alejandro Magno, este enclave no solo se convirtió en una de las metrópolis más influyentes del mundo antiguo, sino que también fue el epicentro de un renacimiento intelectual y cultural que trascendió las fronteras del tiempo y el espacio. Alejandro Magno, conocido por su insaciable ansia de conocimiento y conquista, eligió la ubicación de Alejandría con la precisión de un estratega consumado. Situada en la costa del Mediterráneo, entre el delta del Nilo y el mar, la ciudad se levantó en un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, simbolizando el cruce de caminos entre diversas civilizaciones. En su visión de unificar y helenizar las culturas bajo su vasto imperio, vio en Alejandría no solo una base militar estratégica, sino también un faro de luz cultural y filosófica. La fundación de Alejandría marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia del Egipto faraónico, que hasta entonces había sido un reino cerrado y místico, envuelto en los secretos de sus antiguos templos y pirámides. Con la llegada de Alejandro y la posterior administración tolemaica, abrió sus puertas al mundo griego, integrando su conocimiento y sabiduría con las tradiciones y creencias locales. Alejandría pronto se distinguió no solo por su espléndida arquitectura, sino también por su vibrante vida intelectual. Bajo el patrocinio de los Ptolomeos, sucesores de Alejandro, se estableció la legendaria Biblioteca de Alejandría, un faro del saber que aspiraba a reunir todo el conocimiento del mundo conocido. La biblioteca, junto con el museo, un centro de investigación y enseñanza, atrajo a sabios y filósofos de todas las esquinas del mundo helenístico. Aquí se preservaron, copiaron y estudiaron los textos más valiosos de la antigüedad, desde las epopeyas homéricas hasta los tratados científicos de los matemáticos griegos y los escritos filosóficos de los pensadores egipcios. El puerto de Alejandría, con su icónico faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se convirtió en un bullicioso centro de comercio y cultura. Navegantes y mercaderes de todo el Mediterráneo llegaban a sus muelles, trayendo consigo mercancías exóticas y nuevas ideas. La ciudad se transformó en un crisol de culturas, donde las tradiciones griegas, egipcias, judías y romanas se entrelazaban en una simbiosis única. Esta ciudad no fue solo un centro de conocimiento y comercio, también fue un lugar de experimentación y avance científico. Eratóstenes, uno de los eruditos más destacados de la biblioteca, calculó con notable precisión la circunferencia de la Tierra. Herófilo y Erasístrato, médicos pioneros, realizaron estudios anatómicos y fisiológicos que sentaron las bases de la medicina moderna. Estos logros científicos, junto con los avances en astronomía, matemática y filosofía, cimentaron la reputación de Alejandría como un faro de la civilización helenística. A medida que el sol se ponía sobre el brillante horizonte mediterráneo de Alejandría, los ecos de sus enseñanzas y descubrimientos continuaron resonando a través de los siglos, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. La Biblioteca de Alejandría, una maravilla del mundo antiguo que ha capturado la imaginación durante siglos, fue un monumento no solo a la grandeza arquitectónica, sino también al poder del conocimiento y la visión cultural de los Ptolomeos en Egipto. Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno, que se convirtió en el gobernante de Egipto después de la muerte de Alejandro, fue el visionario detrás de la fundación inicial de la biblioteca. Durante su reinado, que comenzó alrededor del año 305 a.C., Ptolomeo I se dedicó no solo a consolidar el poder de la dinastía tolemaica en Egipto,
sino también a establecer Alejandría como un centro de cultura y aprendizaje que rivalizaría con las grandes ciudades griegas y orientales de la época. Sin embargo, fue bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, su hijo y sucesor, cuando la Biblioteca de Alejandría realmente floreció. Ptolomeo II, conocido por su amor por el conocimiento y las artes, transformó la biblioteca en un proyecto de escala monumental. Durante su reinado, la biblioteca se expandió significativamente en tamaño y alcance, atrayendo a eruditos y pensadores de todo el mundo antiguo. Alejandría, con su famosa biblioteca, no solo pretendía ser una ciudad próspera económicamente, sino también un faro cultural que rivalizara con las grandes ciudades de la época, como Atenas y Roma. La biblioteca se convirtió en un símbolo del prestigio y la sofisticación intelectual de los ptolomeos, ayudando a consolidar su legitimidad como gobernantes de Egipto y del mundo helenístico. La visión detrás de la Biblioteca de Alejandría era fomentar un intercambio dinámico de ideas entre diferentes culturas y tradiciones. Los ptolomeos patrocinaron la traducción de textos del griego al egipcio y viceversa, lo que facilitó el acceso al conocimiento para una audiencia más amplia. La construcción física de la biblioteca reflejaba su importancia y ambición. Situada en el corazón de Alejandría, la biblioteca fue diseñada como un complejo monumental que incluía no solo salas de almacenamiento de rollos y manuscritos, sino también espacios para el estudio, jardines botánicos y observatorios astronómicos. El edificio principal, con su fachada impresionante y sus salas decoradas con mármoles y frescos, era un testimonio de la riqueza y el esplendor de la dinastía ptolemaica. Además de ser un centro de conocimiento, se convirtió en un lugar de experimentación y avance científico. Astrónomos como Hiparco expandieron nuestro entendimiento del cosmos desde sus observatorios en Alejandría. El diseño de la Biblioteca de Alejandría fue una obra maestra de la planificación urbana y la ingeniería arquitectónica en el período helenístico. Estaba situada en el barrio real de la ciudad. Fue concebida como un complejo monumental que no solo albergaba rollos y manuscritos, sino que también servía como un centro de aprendizaje y reflexión. El diseño inicial fue atribuido al arquitecto Dinócrates, quien también trabajó en otros proyectos para Alejandro Magno. La estructura principal constaba de varios edificios interconectados, cada uno dedicado a diferentes áreas del conocimiento y la investigación. Se construyeron grandes salas de lectura y estudio, decoradas con columnas de mármol y frescos que representaban escenas mitológicas y científicas. Los jardines botánicos circundantes no solo proporcionaban un ambiente tranquilo para el estudio, sino que también servían como un laboratorio vivo para los botánicos y naturalistas que frecuentaban la biblioteca. Los materiales utilizados en la construcción de la Biblioteca de Alejandría fueron seleccionados con precisión para garantizar tanto la durabilidad como la estética del complejo. Las columnas y capiteles de mármol, importado de diversas canteras del mundo helenístico, fueron utilizados para decorar las fachadas y los interiores de los edificios principales. La construcción de la biblioteca también implicó la creación de una red compleja de sistemas de irrigación y drenaje para garantizar que los rollos y manuscritos almacenados dentro del complejo estuvieran protegidos contra la humedad y el deterioro. Los papiros, el medio de escritura común en la época, requerían condiciones ambientales cuidadosamente controladas para su preservación a largo plazo. Por lo tanto, se implementaron técnicas avanzadas de conservación que incluían el almacenamiento en estanterías de madera tratada y la aplicación de técnicas de sellado de vasijas para proteger los documentos más frágiles.
La sala principal de la Biblioteca de Alejandría, conocida también como el Gran Salón, no solo era el corazón de este monumental centro de conocimiento, sino que también simbolizaba la grandeza y el esplendor de la dinastía tolemaica. Este espacio, cuidadosamente diseñado y ricamente decorado, reflejaba el compromiso de los Ptolomeos con la preservación y el fomento del saber. Esta sala se encontraba en el epicentro del complejo bibliotecario, sirviendo como punto de convergencia para los eruditos y visitantes. Su diseño era una combinación magistral de funcionalidad y estética, destinado a impresionar tanto por su tamaño como por su belleza. El Gran Salón era un vasto espacio rectangular, rodeado por altas columnas corintias de mármol blanco que sostenían un techo abovedado, decorado con intrincados frescos y mosaicos. El acceso a la sala principal se hacía a través de una serie de pórticos ornamentados, flanqueados por estatuas de deidades griegas y egipcias, simbolizando la unión de las culturas que caracterizaba a Alejandría. Las puertas de bronce, decoradas con relieves que representaban escenas mitológicas y académicas, se abrían hacia un interior luminoso y aireado, diseñado para fomentar un ambiente de contemplación y estudio. En el centro, un amplio atrio permitía la entrada de luz natural, que se filtraba a través de ventanas altas. Alrededor del atrio se distribuían largas mesas de trabajo hechas de madera noble, donde los eruditos podían desplegar sus rollos y manuscritos para el estudio y la copia. La decoración interior de la sala principal era un testimonio del gusto refinado y el mecenazgo artístico de los Ptolomeos. El mobiliario de la sala principal incluía sillas y mesas talladas con motivos florales y geométricos, recubiertas con finos acabados que reflejaban la luz natural del atrio. En las esquinas de la sala se encontraban grandes estanterías de madera, repletas de rollos de papiro cuidadosamente catalogados. Cada estantería estaba adornada con ornamentos de bronce y marfil, y algunas incluso contenían pequeñas lámparas de aceite para permitir la lectura nocturna. Una de las características más impresionantes de la sala principal era su acústica excepcional. Los arquitectos de la biblioteca habían diseñado el espacio para que el sonido se propagara de manera uniforme, permitiendo que los conferenciantes y maestros pudieran ser escuchados claramente por todos los presentes. Las paredes y el techo abovedado estaban construidos con materiales que absorbían el ruido excesivo y prevenían el eco, creando un ambiente acústicamente agradable. Además, contaba con tecnología avanzada para su época, como sistemas de calefacción y ventilación que aseguraban una temperatura constante y agradable dentro del gran salón. Estos sistemas, basados en principios de circulación de aire y calor, eran esenciales para la conservación de los manuscritos y para el confort de los estudiosos. La sala principal no solo era un espacio físico impresionante, sino que también desempeñaba un papel crucial en la vida intelectual de Alejandría. Era aquí donde se llevaban a cabo las lecturas y discusiones más importantes, atrayendo a eruditos de todo el mundo helenístico. En este espacio, filósofos debatían sobre la naturaleza del universo, matemáticos resolvían complejos problemas geométricos y médicos compartían sus últimos descubrimientos. El Gran Salón también servía como sede de importantes simposios y conferencias, donde los pensadores más brillantes de la época presentaban sus ideas y teorías. Estas reuniones no solo fomentaban el intercambio de conocimientos, sino que también establecían a Alejandría como el epicentro del saber en el mundo antiguo. La biblioteca, y en particular su sala principal, fue un lugar de encuentro para algunas de las mentes más brillantes de la historia. Entre los eruditos que frecuentaban este espacio se encontraban figuras legendarias como Euclides, el padre de la geometría, y Hipatia, la renombrada filósofa
y matemática. Las estanterías de la Biblioteca de Alejandría eran estructuras de madera robusta y finamente trabajada, colocadas estratégicamente a lo largo de varios corredores y habitaciones anexas a la sala principal. Estas estanterías no solo servían para almacenar los preciados papiros y pergaminos, sino que también estaban diseñadas para facilitar el acceso y la búsqueda de textos específicos por parte de los eruditos. Cada estantería estaba dividida en secciones y subsecciones categorizadas según diferentes disciplinas del conocimiento. Las áreas de lectura en la Biblioteca de Alejandría eran espacios cuidadosamente diseñados para ofrecer un ambiente propicio para la reflexión y el estudio profundo. Estos espacios estaban distribuidos tanto en la sala principal como en varias salas anexas. Más allá de la sala principal y las áreas de lectura, la Biblioteca de Alejandría contaba con una serie de espacios adicionales que desempeñaban roles cruciales en la operación diaria y en la misión de preservación del conocimiento. Estos espacios incluían salas de copiado, depósitos de manuscritos y áreas de estudio especializadas. Las salas de copiado eran uno de los componentes más vitales de la Biblioteca de Alejandría. Aquí, un equipo de escribas y copistas altamente capacitados trabajaba incansablemente para reproducir los textos existentes y crear nuevas copias para su distribución y preservación. Estas salas estaban equipadas con mesas de trabajo especialmente diseñadas para facilitar la escritura y con almacenamiento para tintas y papiros. El proceso de copiado era riguroso y seguía estándares estrictos para asegurar la precisión y la calidad de las reproducciones. Los escribas utilizaban tintas hechas de hollín, aplicadas con cálamos finamente afilados para escribir en papiros preparados con precisión. Además de las áreas de lectura general, contaba con áreas de estudio especializadas dedicadas a diferentes ramas del conocimiento. Estas áreas eran utilizadas por eruditos que necesitaban equipos y recursos específicos para sus investigaciones, como jardín botánico, utilizado por botánicos y médicos para estudiar plantas medicinales y herbolaria. Este espacio no solo servía como un laboratorio vivo, sino que también proporcionaba un ambiente tranquilo y natural para la reflexión y el estudio. Los jardines estaban llenos de plantas exóticas traídas de todas partes del mundo conocido, cada una etiquetada y documentada cuidadosamente. Finalmente, la biblioteca también incluía laboratorios de alquimia y química, donde científicos y alquimistas experimentaban con diferentes sustancias y compuestos. La Biblioteca de Alejandría, en su apogeo, albergaba una vasta colección de manuscritos, rollos y pergaminos que abarcaban casi todas las disciplinas del conocimiento humano. La clasificación y catalogación de estos documentos no solo era esencial para su preservación, sino también para facilitar el acceso de los eruditos a la información contenida en ellos. La complejidad y la magnitud de esta tarea requerían un sistema de organización altamente sofisticado, mucho más avanzado que cualquier otro en su tiempo. El sistema de clasificación se basaba en principios lógicos y categóricos, que permitían una búsqueda eficiente y la localización rápida de cualquier documento. Inspirado por las técnicas de archivo de las grandes bibliotecas mesopotámicas y egipcias, pero expandido y mejorado, este sistema era administrado por una clase especial de bibliotecarios conocidos como los archivistas. Entre ellos, uno de los más notables fue Calímaco de Cirene, quien desarrolló el sistema de catalogación conocido como los pinaques, considerados los primeros catálogos de biblioteca del mundo. Estos catálogos eran listas extensas y detalladas de todos los documentos disponibles en la biblioteca, organizados de acuerdo con una serie de criterios temáticos y alfabéticos.
Los bibliotecarios de Alejandría no eran meros custodios de los manuscritos, eran eruditos altamente capacitados y versados en múltiples disciplinas del conocimiento. Su rol incluía la supervisión de la clasificación y catalogación, la asistencia a los estudiosos en la búsqueda de textos específicos y la conservación física de los manuscritos. Estos eruditos bibliotecarios también desempeñaban funciones académicas como la edición y comentario de textos, la organización de simposios y la promoción de investigaciones. La sección de filosofía de la Biblioteca de Alejandría era una de las más ricas y variadas, abarcando desde los textos más antiguos de los filósofos presocráticos hasta las obras de los grandes pensadores de la época helenística. Esta colección no solo incluía obras griegas, sino también textos filosóficos de otras culturas, como la egipcia, la india y la persa. Entre los textos más destacados de esta colección se encontraban los diálogos de Platón, las obras de Aristóteles, los escritos de los estoicos y epicúreos, y tratados de filósofos egipcios como Imhotep y Ptahhotep. La colección de ciencia era igualmente impresionante, abarcando todas las ramas del conocimiento científico de la época. Esta sección incluía textos de matemáticas, astronomía, medicina, física y biología, entre otras disciplinas. Algunos de los textos más significativos en esta colección eran los elementos de Euclides, los tratados de astronomía de Hiparco y Eratóstenes, los textos médicos de Hipócrates y Galeno, y los escritos de Arquímedes sobre mecánica e hidrostática. La colección de literatura de la Biblioteca de Alejandría abarcaba una amplia gama de géneros y estilos, desde la poesía épica y lírica hasta la dramaturgia y la prosa histórica. Esta sección incluía obras de los grandes poetas griegos, como Homero y Hesíodo, así como textos dramáticos de autores como Sófocles, Eurípides y Aristófanes. La biblioteca también contenía una rica colección de literatura egipcia, incluyendo los textos funerarios y religiosos como el Libro de los Muertos, así como narrativas y cuentos populares. Los textos de geografía y viajes proporcionaban descripciones detalladas del mundo conocido y relatos de exploraciones y descubrimientos. Esta colección incluía obras de geógrafos griegos y romanos, así como relatos de viajeros y exploradores que documentaban sus aventuras y hallazgos en tierras lejanas. En el corazón de la ciudad de Alejandría, una de las joyas arquitectónicas del mundo antiguo se alzaba majestuosa: la Biblioteca de Alejandría. No solo era un centro de conocimiento, sino también un monumento a la ambición humana por el saber. El diseño exterior combinaba elementos de la arquitectura griega y egipcia, creando una estructura que era a la vez impresionante y funcional. La fachada principal, construida con piedra caliza blanca y mármol, brillaba bajo el sol mediterráneo, reflejando la luz de una manera que evocaba pureza y sabiduría. Una serie de majestuosas columnas dóricas y jónicas sostenían el pórtico de entrada. Estas columnas no solo eran elementos estructurales, sino también símbolos de estabilidad y permanencia. El frontón, ricamente decorado con estatuas que representaban escenas mitológicas y alegóricas del saber, dominaba la entrada principal. Entre estas escenas, las musas, patronas de las artes y las ciencias, eran figuras recurrentes, subrayando la dedicación del lugar al conocimiento. Rodeando la biblioteca, los jardines y paseos ofrecían un espacio para la reflexión y el estudio al aire libre. Estos jardines, inspirados en los ideales helenísticos de simetría y belleza natural, estaban adornados con estatuas de filósofos y científicos ilustres, proporcionando inspiración visual y espiritual a los visitantes.
Los caminos de piedra, bordeados por setos perfectamente recortados y flores de vivos colores, guiaban a los visitantes a través de un paisaje sereno y contemplativo. El ágora de la Biblioteca de Alejandría se erige como un vibrante centro de intercambio intelectual y cultural. Este espacio, más que un simple mercado de ideas, era el corazón pulsante de una de las instituciones más emblemáticas del mundo antiguo. El ágora es un microcosmos de la vida intelectual de la ciudad. Aquí, los eruditos discuten teorías científicas, filósofos debaten sobre ética y política, y poetas recitan sus últimos versos. Es un lugar donde el conocimiento no solo se preserva, sino que se vive y se comparte activamente. Las mañanas comienzan con lecturas públicas y conferencias impartidas por renombrados académicos. Estos eventos son abiertos a todos, desde jóvenes estudiantes hasta ancianos sabios, fomentando un espíritu de aprendizaje inclusivo. Durante el día, es común ver a grupos de personas inmersas en apasionadas discusiones, mientras escribas y copistas trabajan diligentemente en la transcripción de nuevos manuscritos. Los relieves y esculturas que adornaban el exterior de la biblioteca eran obras maestras de la escultura helenística, representando figuras de la mitología, así como filósofos y científicos notables. Estas obras de arte no solo embellecían el edificio, sino que también inspiraban a los visitantes con representaciones visuales de los ideales y logros del conocimiento humano. Dentro del complejo de la biblioteca, un amplio patio central proporcionaba un espacio abierto para la interacción y el debate. Este patio, rodeado por columnas y con una gran fuente en el centro, era un lugar de encuentro popular para los eruditos y estudiantes. La grandeza de la Biblioteca de Alejandría no solo residía en su majestuosa arquitectura o en su función como centro del saber, sino también en la vasta y diversa colección de textos que albergaba. Desde su fundación se benefició del apoyo activo de los monarcas ptolemaicos, quienes asignaron fondos significativos para la compra de textos. Los agentes de la biblioteca, enviados a todas las esquinas del mundo helenístico y más allá, buscaban manuscritos y obras raras que pudieran enriquecer la colección. Además, la biblioteca empleaba un método único conocido como la política del préstamo no retornable. Cuando un barco llegaba al puerto de Alejandría, los oficiales de la biblioteca revisaban la carga en busca de manuscritos. Estos manuscritos eran tomados prestados, copiados y luego devueltos a sus propietarios, aunque en algunos casos los originales se retenían en la biblioteca y solo se devolvían las copias. Este método, aunque controvertido, permitió a la biblioteca acumular una vasta colección de textos invaluables. Pero la biblioteca no era solo un almacén de libros, también era un vibrante centro de actividad intelectual. Los académicos de la biblioteca eran responsables de investigar, enseñar y escribir, utilizando los vastos recursos a su disposición. Estos eruditos venían de todo el mundo helenístico y más allá, atraídos por la promesa de un entorno dedicado al conocimiento y la investigación. El proceso de investigación era meticuloso y riguroso. Trabajaban en estrecha colaboración con los bibliotecarios para acceder a los textos relevantes y para asegurar que sus investigaciones fueran precisas y exhaustivas. La enseñanza también era una parte integral de la vida en la Biblioteca de Alejandría. Los académicos impartían conferencias y seminarios sobre diversos temas, desde filosofía y ciencia hasta literatura y historia. Estos eventos no solo beneficiaban a los estudiantes y eruditos locales, sino que también atraían a visitantes de todo el mundo antiguo, quienes venían a Alejandría para aprender de los mejores y más brillantes mentes de la época. Los manuscritos antiguos,
eran susceptibles a daños causados por plagas como insectos y roedores, así como por moho y hongos. Para proteger los textos de estos peligros, la Biblioteca de Alejandría empleaba varias técnicas de desinfección y protección. Los bibliotecarios utilizaban hierbas aromáticas y resinas, como el cedro y la mirra, que eran conocidas por sus propiedades repelentes de insectos. Además, supervisaban regularmente los manuscritos en busca de signos de infestación o deterioro y tomaban medidas inmediatas para tratar cualquier problema. Esto incluía la aplicación de aceites y ungüentos a las superficies de los manuscritos para prevenir el crecimiento de moho y hongos. La Biblioteca de Alejandría también atrajo a algunos de los más grandes pensadores y académicos de la antigüedad. Uno de los primeros y más influyentes bibliotecarios de Alejandría fue Zenódoto de Éfeso. Designado por Ptolomeo I, fue un filólogo y crítico literario de renombre. Su contribución más significativa fue la edición y corrección de los textos homéricos, específicamente la Ilíada y la Odisea. Aunque no fue un residente permanente de Alejandría, Arquímedes de Siracusa mantuvo una estrecha relación con la biblioteca y sus eruditos. Durante sus visitas a Alejandría, intercambió ideas con otros académicos y accedió a los vastos recursos de la biblioteca. Sus investigaciones en matemática y física, especialmente en mecánica y hidráulica, se beneficiaron enormemente de este entorno intelectual. En el ámbito de la matemática, Apolonio de Perga es reconocido por sus contribuciones a la geometría. Apolonio es famoso por su trabajo en las secciones cónicas, donde introdujo términos como elipse, parábola e hipérbola. El modelo de la Biblioteca de Alejandría influyó en la creación de otras grandes bibliotecas y centros académicos en el mundo antiguo y más allá. La Biblioteca de Pérgamo, fundada por los reyes de la dinastía Atálida en Asia Menor, fue una de las competidoras y herederas intelectuales de Alejandría. Su creación fue inspirada directamente por el prestigio y la organización de la Biblioteca de Alejandría. En Roma, durante el período imperial, las bibliotecas públicas se desarrollaron siguiendo el ejemplo alejandrino. Emperadores como Augusto y Trajano fundaron bibliotecas que emulaban las colecciones y las prácticas de conservación de Alejandría, facilitando el acceso al conocimiento para una audiencia más amplia. Hipatia de Alejandría es quizás una de las figuras más emblemáticas asociadas con la Biblioteca de Alejandría. Estudió allí en el siglo IV después de Cristo y se convirtió en una de las primeras mujeres en hacer contribuciones significativas a las matemáticas y la astronomía. Hipatia escribió varios comentarios sobre obras de Euclides y Ptolomeo y enseñó filosofía neoplatónica a estudiantes de todo el mundo. Su trágica muerte a manos de una turba cristiana en el año 415 después de Cristo marcó el fin de una era en la vida intelectual de Alejandría. Diógenes Laercio, aunque más conocido como biógrafo de filósofos, también fue un estudiante ávido de la Biblioteca de Alejandría. Sus escritos proporcionan una visión inestimable de las vidas y enseñanzas de los filósofos griegos, preservando así una vasta cantidad de conocimiento que podría haberse perdido. Su obra más famosa, Vidas y opiniones de los filósofos eminentes, es una fuente crucial para la historia de la filosofía griega y fue influenciada significativamente por los recursos disponibles en Alejandría. El declive de la Biblioteca de Alejandría no fue el resultado de un único evento catastrófico, sino de una combinación de factores que, a lo largo del tiempo, erosionaron su grandeza y funcionalidad. Uno de los factores primordiales que contribuyó al declive de la Biblioteca de Alejandría fue la inestabilidad política en Egipto y en el Imperio Romano.
Tras la muerte de Alejandro Magno, el imperio se fragmentó y Egipto pasó a estar bajo el control de los Ptolomeos. Aunque los primeros reyes ptolomeos fueron grandes benefactores de la biblioteca, sus sucesores no siempre compartieron el mismo entusiasmo por el conocimiento y la erudición. Con la incorporación de Egipto al Imperio Romano en el año 30 a.C., tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, la biblioteca comenzó a sufrir de una falta de patrocinio real y de la atención que anteriormente había disfrutado. Los intereses políticos y militares del Imperio Romano, centrados en la consolidación y expansión territorial, relegaron el patrocinio a la erudición y la preservación del conocimiento a un segundo plano. Uno de los eventos más notables fue el saqueo de Alejandría por Julio César en el año 48 a.C. Durante la guerra civil entre César y Pompeyo, César fue sitiado en Alejandría. En el transcurso de los combates se produjo un incendio que se extendió al puerto y las áreas circundantes. Según algunos relatos históricos, este incendio afectó severamente a la biblioteca de Alejandría. La invasión árabe de Egipto en el siglo VII después de Cristo marcó uno de los últimos clavos en el ataúd de la biblioteca de Alejandría. Aunque hay debates sobre la veracidad de los relatos de que los manuscritos de la biblioteca fueron quemados para alimentar los baños públicos durante la conquista árabe, es innegable que las sucesivas invasiones y los conflictos continuos erosionaron lo que quedaba de esta magnífica institución. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría fue un proceso largo y multifacético, marcado por una serie de eventos devastadores tanto de origen humano como natural. Los cambios políticos, económicos y culturales debilitaron la institución, mientras que los saqueos, incendios y desastres naturales precipitaron su caída. La desaparición de la Biblioteca de Alejandría simboliza la fragilidad del conocimiento humano frente a las fuerzas de la historia y la naturaleza, recordándonos la importancia de preservar y proteger el saber para las generaciones futuras. La Biblioteca de Alejandría no solo fue un símbolo de la acumulación del conocimiento humano, sino también un epicentro de la actividad intelectual y cultural en el mundo antiguo. Su destrucción tuvo consecuencias profundas y de largo alcance que afectaron no solo a la ciudad de Alejandría, sino también al desarrollo intelectual y científico del mundo entero. Aquí se llegó a albergar una colección vastísima de manuscritos y obras en todos los campos del conocimiento, desde la filosofía y la literatura hasta la ciencia y la medicina. Con su destrucción, innumerables textos y tratados se perdieron para siempre. La erosión del conocimiento acumulado significó que muchas ideas, descubrimientos y avances del mundo antiguo no se transmitieran a las generaciones futuras. La pérdida de estos textos creó lagunas significativas en la historia del pensamiento humano, y muchos escritos originales de figuras como Sócrates, Anaximandro y Zeno se perdieron para siempre. Desde una perspectiva cultural y literaria, la pérdida de la Biblioteca de Alejandría significó la desaparición de muchas obras maestras de la literatura griega y romana. Poemas épicos, tragedias, comedias y tratados históricos que podrían haber enriquecido la tradición literaria occidental, se perdieron. La ausencia de estos textos limitó la diversidad y la profundidad del canon literario, privando a las generaciones posteriores de una comprensión más completa de la cultura y la sociedad del mundo antiguo. La pérdida de la biblioteca también tuvo implicaciones a largo plazo para el Renacimiento europeo. Muchos textos que podrían haber acelerado el renacimiento del conocimiento clásico
tuvieron que ser redescubiertos lentamente a través de traducciones árabes y el redescubrimiento de manuscritos en monasterios europeos. Si la biblioteca hubiera sobrevivido, es posible que el Renacimiento y la consecuente explosión del conocimiento y la innovación hubieran ocurrido antes y con mayor intensidad. A pesar de su destrucción, la Biblioteca de Alejandría ha perdurado en la memoria histórica como un símbolo de la aspiración humana por el conocimiento y la erudición. Su historia y su trágico fin ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia de la preservación del conocimiento y la necesidad de proteger las instituciones académicas contra los peligros de la guerra, la intolerancia y la negligencia. La inspiración de la biblioteca sigue viva, animando a las generaciones actuales y futuras a valorar y proteger el legado del conocimiento humano. Así que no solo fue un repositorio de conocimiento, sino un símbolo de la búsqueda humana por la sabiduría y la comprensión. Alejandría, con su mezcla de culturas y su vibrante vida intelectual, representó un faro de luz en tiempos antiguos, recordándonos la importancia de preservar y compartir el conocimiento. La biblioteca ya no existe físicamente, pero su legado perdura. Cada vez que exploramos las maravillas del pasado y reflexionamos sobre las grandes mentes que nos precedieron, honramos el espíritu de Alejandría.